Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la acogida de esta invitación que esta mañana Folcarnaval le extendió a todo el público de la ciudad, a las instituciones educativas, que hemos recibido hoy la visita del Colegio Brisas del Río, con su grado 11, quien hoy pues viene a recibir toda esta capacidad y esta información que Folcarnaval es una corporación para la salvaguardia del grupo folclórico y actores del Carnaval de Barranquilla, bajo mi dirección. Y hoy, gracias a la Biblioteca Piloto y el señor Miguel Iriarte, quien nos acompaña, nos permite este espacio para desarrollar esta actividad desde el patrimonio cultural y material dentro de un gran escenario como es este patrimonio también cultural, patrimonio mueble. Como ustedes pueden darse cuenta, está en un gran escenario de este tipo de patrimonio que hay que conservar, preservar, así como conservamos y preservamos nuestras manifestaciones tradicionales del Carnaval de Barranquilla. También gracias a la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo del Distrito, que nos apoya para que esta actividad pueda ser posible, para que podamos desarrollar estos procesos de salvaguardia en la cual estamos e insistimos para que el Carnaval siga manteniéndose vivo como una fiesta viva y que nuestras manifestaciones no desaparezcan, porque las danzas que hoy vamos a tratar son danzas que están en vía de extinción, porque lamentablemente son danzas que los jóvenes hoy no quieren practicar, no quieren transmitir, no quieren conocer, o que a veces desconocen de algunos elementos importantes. Entonces, bueno, quiero darles la bienvenida una vez más y vamos a empezar presentándoles hoy al maestro Sigifredo Varelo, quien es el director de la danza del Festín del Mico. Él hoy nos va a ilustrar con su conocimiento sobre la danza de los micos, que es una danza ancestral muy trayectoria, que fue tenida en la UNESCO como esas danzas patrimoniales que están dentro del carnaval, que se mantienen vivas y que tienen muchos años de existencia. Entonces, hoy él nos acompaña y vamos a poder deleitarnos con este proyecto. Vamos a ver un video sobre la UNESCO como patrimonio, porque fuimos declarados patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Entonces vamos a ver el video y después seguimos con la charla. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Tenemos en este momento al maestro Sigifredo Varelo con nosotros, quien nos va a ilustrar sobre este origen de las danzas de micos y micas en el Carnaval de Barranquilla. Muy buenos días. Felicitaciones. Ya vi que hay interés y para nosotros los gestores, no de un año, sino muchos años que venimos luchando con esta actividad del carnaval, estamos descubriendo que la población estudiantil barranquillera y no barranquillera está interesado en meterse en ese río, en esa ventana del arte para el mundo, como es el carnaval. Hoy nos ocupa la danza de los micos. Yo creo que para hablar de la danza de los micos es mucho, pero es mucho más lo que debemos hacer nosotros por esa danza que ya está en camino de decisión. Hace 17 años, hablando ya de el Festín del Mico, porque hay que reconocer al maestro Vicente, que fue quien aportó al Carnaval de Barranquilla danzas, la danza Micas y Micos, que en su inicio fue Micas y Micos del Atlántico, después desapareció del Atlántico y quedó únicamente Micas y Micos, como que somos flojos para decir los nombres de las entidades artísticas. El maestro Vicente inició hace muchas décadas, aportó, fortaleció esa batalla de flores, después esa gran parada cuando el maestro Oscar Fernández la creó, y en cada uno de los desfiles ahí estaban los micos. Nosotros no podemos colocar imagen, quería un atentado. Entonces recurrimos al maquillaje, a caritas u otro material que anda por ahí. Se le pinta la carita todo de negro
y esta parte de la boca no la pintamos así, sino así, de rojo. Y ahí está el mito. Y lo que da está bien hecho. Entonces, es así como nos hemos mantenido en esa parte de la parte facial y la parte de vestuario. Ahora, ¿de qué color es la cara de mi pregunta? Marrón. Negra. ¿Cómo? ¿Marrón o negra? Negra. Es negra. Y así llegamos a 1950. Voy a hacer un salto muy largo porque sé que el tiempo es precioso, pero quiero que queden con esa idea. En 1950, Esthercita Forero decide irse de Colombia. Se va a Venezuela primero. Hoy hacer una gira internacional es muy fácil. Pero ella, que andaba en burro, en mula, en buque, decide hacer una gira internacional, se va para Venezuela. Allá graba canciones, después se va para República Dominicana y le graba Santo Domingo, que fue una lucha tremenda. Esthercita Forero tendría 22 años. En Santo Domingo había una dictadura muy fuerte. El dictador llevaba 22 años allá en el poder. La capital, que se llama Santo Domingo y que se llamaba Santo Domingo desde que la fundaron, en aquellos días se llamaba Ciudad Trujillo, porque el dictador se llamaba Leonidas Trujillo. Le había quitado el nombre a la capital y se había puesto el nombre de él. Y Esthercita llega allá y compone una canción, la primera que ella acepta que compone en su vida, está en ese libro que ustedes tienen, los que quedaron con el libro, y le da el nombre de Santo Domingo. Busquen en la tercera o cuarta página y verán la foto de... Miren la primera página, por favor. Miren la portada. ¿Saben quién es eso? ¿Saben quién está en la portada? En la portada está Esthercita Forero. Miren cómo era la linda Esthercita Forero. En la cuarta página está Esthercita Forero ya cuando está en esa gira, ya tiene casi 50 años. Cuando ella regresa a Barranquilla en 1960, después de haber estado en Nueva York tanto tiempo, trabajando con los mejores músicos del mundo, le toca empezar de nuevo. Y la Esthercita Forero que nosotros conocemos es la Esthercita Forero después de los años 1960. Años de Esthercita Forero, o sea, nuestro carnaval de Barranquilla hoy está en homenaje a esta gran mujer que le dio este gran aporte musical a nuestro carnaval. Entonces, por eso hoy hacemos este homenaje a ella también en este conversatorio, gracias al aporte que Álvaro hace como investigador de ese libro valioso que ustedes tienen en sus manos, que hoy se llevan, y los que faltaron, ahora el maestro Álvaro les trae más para que, pues él dijo que tenía algunas más. ¿Faltaron? ¿Cuántos faltaron por allá? ¿Chicos que faltaron sin libro? 6. 7. Bueno, ahorita no sé si él tendrá más en mi carro para que les traiga. Esto se está terminando, se está poniendo muy bueno. Entonces, gracias por esta intervención, Álvaro. Y vamos a que el maestro Cifredo culmine con su presentación para seguir al maestro Abraham Cáceres, que hoy Álvaro nos acompaña, Abraham Cáceres, en la temática de lo que es la danza negra, el mapalé de África al carnaval de Barranquilla. O sea, cómo esa manifestación llega a nuestro carnaval de Barranquilla, con su conocimiento y sabiduría. Entonces, maestro, culmine, vemos un poquito de este video de unas danzas patrimoniales y luego procedemos a que el maestro Abraham nos acompañe acá. Acertada los comentarios del maestro Álvaro, y lo decíamos, mundo, para que la cumbia en la vía 40 no sepa díganlo en coro, a compás. Definir, salvaguardar y mostrar lo nuestro. Nos ocupó hoy la danza de los micos y los invito, la promoción del colegio, ese final. Brisas del Río. Brisas del Río, además muy caribe el nombre, maestro.
Fíjate, Brisas del Río, maestra, yo creo que vamos a recibir esa invitación en el mes de noviembre, donde ellos van a hacer el final del baile de promoción. No recurran a esa clase de música que hemos hablado. Ojo, no estoy hablando de lo demás. Todo trabajo artístico tiene su valor, pero los invito a que de verdad, cojamos lo nuestro y mostremos que esa es una estampa bella del Carnaval de Barranquilla, la despedida a ustedes de la institución. Que sea algo bonito, que sea algo nuestro y que cuando veamos cada una de esas manifestaciones en el Carnaval, recuerden con mucho sentimiento y mucho amor la despedida de esa promoción. Gracias, maestra, gracias a ustedes por escucharnos. Y alguien está interesado a engrandecer el festín del Mico, ahorita que les doy el teléfono. Muchas gracias, Dios les bendiga. Escuchamos, de un hombre y una mujer es que somos descendientes. Porque el negro solamente con desprecio lo han de ver, si la misma sangre ha de tener, aunque sea muy singular. Siempre lo han de ubicar en un lugar separado. Y me precisa preguntar, ¿y el negro no es bautizado? Cuando tengamos que darle a Dios de estrecha cuenta, ¿quién diablo va a pagar por todos los negros la ofensa? ¿O es que vino Jesús a la tierra a padecer por todos los negros? No, yo que soy ignorante. Si de un hombre y una mujer todos somos descendientes, ¿por qué el negro solamente con desprecio lo van de ver? Yo le voy a preguntar, si el color blanco es virtud, mañana me voy a pintar. Cuando hablamos de negro, lo hacemos en forma despectiva. Nos olvidamos que es un afrodescendiente y que realmente lo que cubre la piel se llama melanina, y él es un hombre de piel oscura. Sin duda alguna, a mediados de 1503, 1505, el territorio colombiano fue invadido por los afrodescendientes. Cartagena de India, epicentro, pero el primer lugar donde llegaron los afrodescendientes fue allá en el Valle del Cacique de Upar. Indudablemente que cuando los negros llegaron allí, los negreros y los barcos que venían cargados se dieron cuenta que en ese valle había mucha sal. Cabe mencionar que la sal era más cara o era mejor vendida en Europa que los negros. Los vaciaron allí como leña. Y los negros se jugaron así. En esas montañas del Valle del Cacique de Upar se llenó de negros. Imagínense 4 o 5 barcos negreros vaciándolo allí para llenarlos de sal y regresar a Europa con ellos. Porque entre otras cosas, sabemos que en 1492 Cristóbal Colón, al llegar a este territorio, creyó que había llegado a las Indias Orientales. Por consiguiente, a todos los nativos de este territorio, ellos los llamó indio, porque el gentilicio de India es indio. Todos los nativos pobladores de acá eran indios para los españoles. Aunque realmente él creía que estaba en las Indias, estaba aquí en América. Todos los indígenas que vieron allí las hembras, al ver los negros que se bajaron de los barcos y que cayeron a la selva, venían desnudos. Lo único que tenían bien eran unos buenos instrumentos. Por esa razón, una cosa que es importante, los negros que llegaron a este territorio no traían consigo a las negras, únicamente traían varones, porque las negras las dejaban como semental en Europa. Sin embargo, y en Portugal, las negras no llegaron a este territorio sino a partir de 1840. Antes de eso, lo único que traían era negros. Cartagena de India traen el puñado de negro allí por la necesidad que tenían de construir las murallas de Cartagena. Entre otras cosas, los negros no llegaron a este territorio para divertirse, ni de picnic, ni tampoco como una invitación especial. Vinieron a trabajar y todo negro que no obedecía los condenaban a la mazmorra. Indudablemente que en Cartagena de India, los negros que miraban de frente al español, ese negro era considerado un hereje, y por consiguiente
En Cartagena de India lo condenaban a las mazmorras y al cepo, porque el negro siempre tenía que mirar al suelo. En 1840 llegan las negras a este territorio y los negros se sentían adoloridos, se sentían tristes, porque no eran tratados como personas, sino como animales, porque para los españoles, cuando hablaban de raza negra, era lo mismo que hablar de un caballo fino, porque el negro era considerado una bestia, no era considerado un ser. Por consiguiente, decirle negro a una persona era decirle bestia, no decirle un ser humano. Y algunas personas cuando decían negro se ofendían, pero realmente eran tribus que venían del continente africano y que llegaron a este territorio a brindarnos grandes aportes. Porque entre otras cosas, los negros que trajeron del continente africano trajeron consigo el maíz, esa fruta que hoy por hoy, ese producto que nos ha servido tanto, es un legado de nuestros negros. Trajeron consigo el millo, nos enseñaron a cultivar el millo, nos enseñaron a producir el millo, trajeron consigo el maíz y nos enseñaron a hacer el bollo y nos especializaron en maíz. Nos servía para, en muchos sectores de Colombia, el maíz es predominante. Trajeron consigo frutas como la guanábana, trajeron consigo el aguacate, trajeron consigo el achote. ¿Por qué decimos que trajeron? Porque realmente en ese territorio no se conocían esas plantas. Tan es así que la lengua, por lo menos guanábana, pertenece a la lengua bantú, achote pertenece a los sujeres. Es decir, era la lengua de ellos en las frutas que teníamos, como la guama, aguacate y esos servicios que nos brindaban. Los negros que llegaron a este territorio nos enseñaron a hacer canoa, porque aquí se conocía la piragua. De allí el maestro Pedro Cubillo y Benito Barro, en el Banco Magdalena, en uno de sus temas nos dice, era la piragua de Guillermo Cubillo. Una piragua era un barquito o una canoita largota que al principio cabía un hombre y al final otro, y se empujaban con un palo bastante largo. Con ese caminaban a la orilla los grandes pescadores. A la llegada de los negros se crearon unas embarcaciones más fuertes, a las cuales ellos llamaron canoa y no piragua. Eso en agradecimiento a los negros que llegaron a este territorio. Sin embargo, en Cartagena de India, a mediados de 1840, los negros se sentían mal, porque ellos trajeron consigo unos instrumentos. Trajeron el tambor, que ese tambor tomaba el nombre de Ibangale, Chochá y Macú. El negro de este territorio llegó a este territorio con estos instrumentos que para los españoles no era posible entenderlo. El tambor toquinyan era un tambor que trajeron los negros. Ellos decían, ¿y ese tambor para qué les sirve? Precisamente, ellos no crearon los tambores en su territorio para divertir a nadie. El toquinyan servía en su cultura para decirle al pueblo que una hija estaba presta y estaba en condiciones de casarse con cualquier joven de la tribu cercana, pero tenían que ofrecer algo. Entonces, cuando tocaban el toquinyan, le estaban diciendo a los muchachos, quien tenga en edad de casarse, yo tengo una hija disponible. Si él llevaba el toquinyan era porque tenía una hija. Sin embargo, para los españoles no era más que un palo con pita. En Cartagena de India, ellos llevaron 3 tambores que nosotros llamamos, ellos lo llamaron tambor batán. Era para hacer sus rituales y mostrarle a la gente su propia cultura, su propia religión, la religión batán. Estos instrumentos, para los nativos pobladores que estaban en el territorio, ellos creían que estos instrumentos eran diabólicos,
y que no le permitirían a la gente, si estaban tocando instrumentos, acercarse a ellos, porque no los consideraban sino como diablos, porque tenían 3 tambores y solamente los podían tocar aquellos que eran designados para eso. Sin embargo, hoy por hoy, en Cuba, estos instrumentos son tan importantes que hay grandes culturas y grandes grupos de la religión batá. Los negros que llegaron a Cartagena de India los utilizaban para comunicarse con sus dioses. Asimismo trajeron el tambor alegre, que entre otras cosas era un instrumento hembra que lo utilizaban en sus rituales cuando tenían la oportunidad allí en las noches que se sentían más tristes. Porque entre otras cosas, los negros que llegaron, ellos no tenían descanso, ni tampoco estaban bien alimentados. Tan es así, el libertador Simón Bolívar, en Cartagena de India, pretendía hacer y lograr que los negros que estaban allí, liberarlos de ese yugo tan bárbaro que eran sometidos por parte de los españoles. Bolívar dijo: voy a llegar donde Patió, un negro líder de Haití, a hablar con él para ver cómo logramos que los negros que están en Cartagena de India sean tratados de mejor manera. ¿Intención de preguntar? ¿Caen ahora? Yo los escuché decirte que acá en las danzas que se bailan en el carnaval solamente 2 surgieron de Barranquilla, que es la negrita Puloy y las marimondas. Entonces yo quiero preguntarle, ¿los monocucos de dónde salen o por qué sale ese disfraz? Bueno, yo realmente no tengo conocimiento de los monocucos. Sin duda alguna, un mamagallista barranquillero la tomó, porque es que precisamente en Grecia es donde están los monocucos. Es una danza de Grecia. Cuando se hacían la fiesta en Grecia, todo el mundo tenía que llevar ese disfraz. Aquí se trajo a colación ese mismo disfraz, una copia exactamente de Grecia, no sabemos en qué momento llegó, pero realmente esta es una importación. Llegó a este territorio y se quedó con el pitico ese de pea. Todo el mundo se ponía la máscara esa que utilizaban y el pitico, y era la única comunicación que tenían, y una varita, porque entre otras cosas los monocucos no hablan, era una forma como de esconderse de la realidad. ¿Ah? Camuflarse. Recuerdo sí que ahora que lo mencionas, los monocucos es un disfraz tradicional que viene de las poliquinelas de allá de Italia, es muy lejos en la historia, porque los carnavales son antiquísimos. Sí, claro. Ustedes nos llegaron de por allá. Lo que sí sé es que por allá en los años 30 era el disfraz que más existía en el carnaval de Barranquilla, al punto de que llegaron al extremo, de que las autoridades llegaron a tener, para poder identificar a la gente, porque todo el mundo andaba con la mascarita puesta y nadie sabía primero si era hombre o si era mujer. Y segundo, no se sabía quién era, entonces se inventaron una placa y cobraban un impuesto para el uso del disfraz. Es decir, que antes de ponerte el disfraz tenías que pasar por la Secretaría de Impuestos para que te dieran una placa y tú pagaras por el uso de ese disfraz, que va a ser uno de los disfraces más utilizados. Afortunadamente se perdió su ritmo creciente. Hace un par de años lo vi otra vez en las Guayardas, sobre todo, donde todo el mundo se convirtió masivo. Pero una parte, hoy por hoy, en el carnaval de Barranquilla, de las comparsas de tradición. O sea, igual que la marimonda sufrió esa transformación, se convirtió de un disfraz individual a un disfraz, a una danza, a una comparsa colectiva. Tiene el acercamiento con el público, cambiando la voz. Muchas veces no se sabe quién es la persona que está detrás de ese camufle, detrás de ese atuendo. ¿Por qué? Porque mi voz la cambio para identificar a una persona y mamarle gallo. Yo te conozco. ¿Y quién sabe quién es Angélica? Si es Angélica Herrera la que está detrás de ese camufle, de ese disfraz, no se sabe. También pasa con las marimondas. Pero un famoso que era el Salón Carioca.
al frente donde está el edificio del Banco de la República. Sí, la 45 entre 44 y Ese salón de baile era el más famoso que había en Barranquilla en los años 30, y de pronto se cogió esa inundación de máscaras de monocuco, de disfrazados de monocuco, y no se sabía quién era quién, de manera que salían a bailar parejas de disfrazados y muchas veces se llevaron la sorpresa cuando enamoraban, al contrario, se encontraban con que no era ni hombre ni mujer, sino un disfraz también. Bueno, ¿Alguna pregunta por parte de otra ustedes? pregunta más para empezar a cerrar este ciclo. ¿Todo quedó claro? ¿Tienen algún comentario especial de los que ya me preguntan? Si no, ahora sí, permíteme el micrófono. Y gracias.